Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar del incidente Mundravilla, ocurrido el día 20 de enero de 1988 y que se corresponde con una de las interacciones entre el fenómeno ovni y los seres humanos más raras de la historia. Muchas veces hablamos de que la interacción entre estos objetos y los seres humanos, unas veces es extraña, otras veces es surrealista, otras veces es pavorosa, pero desde luego lo que le ocurrió a la familia Knowles aquel día de enero del 88 es que la verdad es que yo no sé cómo definirlo. Lo vamos a ver en esta historia que desde luego es apasionante, así que pónganse cómodos. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos hacia esta localidad de Mundravilla, de hecho específicamente en Madura, Mundravilla, y aquí tenemos a la familia Knowles con Sean, el hijo mediano de 21 años, en el puesto del conductor del coche familiar, junto con Faye, su madre, en el copiloto, y los hijos Patrick y Wayne, de 24 y 18 años, atrás. Además de eso estaban los dos perros de la familia. Es un viaje, pues realmente rutinario, son las 4 de la mañana, van todos medio adormecidos y pues una carretera oscura y solitaria rodeada de campo. Los ingredientes, como vemos, perfectos para encontrarnos con el fenómeno que nos apasiona y que también nos asusta a partes iguales. Así que ahí tenemos al bueno de Sean en ese paisaje con bosques frondosos, una zona además llena de antenas de radiofrecuencia para la exploración de vida extraterrestre. Cómo son las cosas que ocurre en esa zona en donde hay muchas antenas del Neural Bomb Plane. Y resulta que, aquí tenemos a esta familia, el coche iluminando la carretera con sus luces, sin al volante, y de repente el chico se encuentra como allí delante en la carretera hay una luz muy potente. En principio se piensa que podría ser un coche, pero vaya, es demasiado potente para ser un vehículo. En este momento, claro, pues coge el chico y le dice a su madre: oye, mamá, ¿estás viendo lo que estoy viendo yo? Y la madre, claro, se queda diciendo: pues sí lo estoy viendo porque está ahí delante de nosotros y es una luz muy, muy potente, no sé lo que es. Y entonces empiezan a hablar porque es demasiado potente, y empieza a decir: mira, a lo mejor esto, no sé, podría ser un camión, podría ser... Mientras tanto el chico está conduciendo para adelante, podría ser un camión, no sé lo que es, algo militar, algo... Y dice la madre: a ver si va a ser una nave espacial. Y claro, evidentemente pues el chico dice: mira, pues no lo sé, pero el de atrás coge el señor, el Wayne, y dice, empieza a reírse y dice: que va a ser una nave espacial, será cualquier cosa, hombre, ¿no? Estaba totalmente equivocado, porque aunque Sin sigue conduciendo, no se queda muy convencido de su versión o la de su hermano, y entonces acelera el vehículo para tratar de verlo mejor. Craso error. Cuando está a menos de 20 metros del objeto, de repente aquel ovni, que empiezan a verlo perfectamente, es un inmenso ovni que está allí, pero no, realmente cuando están acercándose, no, lo que es inmensa es la luz. El objeto parece muy pequeño y de hecho empieza a darles como un haz de luz impresionante que empieza a inundar todo lo que es el habitáculo interno, veamos, pero todos los resquicios de lo que era el interior del vehículo. No podían prácticamente ver absolutamente nada, y pues claro, aquello venía de aquella cosa que estaba posada en la carretera. El haz de luz parecía que estaba moviéndose, aquello estaba esperándoles exclusivamente a ellos, y en ese momento Sin, el conductor, comienza a observar junto con su madre que aquello es una figura ovoide de 1 metro de ancho, es muy pequeño, con forma de taza y con una parte central de color amarillo. El objeto estaba posado efectivamente sobre el asfalto, pero para espanto de los testigos comienza a acercarse directamente hacia ellos. Algo iba a hacer, algo iba a hacerles a ellos. Y entonces, en ese momento, pues Sin coge, mete un volantazo de 180 grados y dice: yo me marcho de aquí, da media vuelta y está a punto de estamparse contra un coche que venía pegado justo detrás de él y que iba con una caravana. Ese coche que realmente pasa al lado de aquello que estaba con forma ovoide, que estaba posado en la carretera, y que no se vuelve a saber nada más de ese coche con esa caravana. Pero a ellos
realmente les importaba muy poco porque lo que querían hacer era huir de allí. Entonces coge Sin y dice, con que cualquier cosa, ya lo has visto, ya has visto lo que era. Y entonces, claro, el de atrás ya muy asustado dice, mira, huyamos, por favor, tira para adelante, vámonos de aquí porque no sé lo que es esto y me ha asustado mucho, ¿no? Entonces, traumatizados por esa extraña experiencia, bueno, pues de alguna manera empiezan a dejarlo atrás y bueno, pues la luz como que se apaga en el retrovisor, lo ven que ya no hay nada, siguen, bueno, pues intentando coger otro camino para llegar a casa y entonces, aún así, bueno, pues ellos tienen la impresión de que algo va mal, algo les está siguiendo. Ellos tienen como ese sexto sentido que a veces tenemos de que nos están mirando, la escopaestesia. Y entonces en ese momento observan que efectivamente aquel objeto no se ha ido y que está dando vueltas alrededor de ellos, acercándose cada vez más, en círculos cada vez más pequeños en torno a lo que es su coche. Y entonces la madre lo va siguiendo, Sin sigue acelerando, pero el objeto también, mientras que Sin va acelerando, le va siguiendo y va acelerando cada vez más rápido. Entonces ya están muy asustados, no saben qué hacer y entonces en ese momento en plenos gritos, porque estaban todos sentados, ¿qué es eso? ¿Qué hacemos? Huye. Entonces en ese momento se callan porque de repente hay un sonido en el techo del vehículo y entonces empiezan a observar cómo ellos empiezan como a ascender y de hecho las ruedas de su vehículo no están tocando la carretera, tienen como una sensación de ingravidez, de vértigo. Y entonces, bueno, pues claro, hay algo que se ha posado encima de nosotros y que de hecho está levantando nuestro coche. Entonces la madre en ese momento dice, mira, me cago en la mar, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Abre la puerta y entonces intenta abrir, intenta tocar el suelo, pero en el momento en el que está intentando tocar el suelo, no toca el suelo, lo que toca es una sustancia que ella habla como si fuese una especie de plasma caliente, muy suave, como si fuese un gas, que de hecho lo está palpando y no sabe lo que es, pero evidentemente donde debería haber una carretera pues no hay y de hecho están suspendidos varios metros. Entonces en ese momento la mujer no se ha quemado la mano, pero vuelve a verla y observa que la tiene completamente negra, como alquitranada, como si fuese un hollín de color negro, y entonces, realmente empieza a asustarse muchísimo, pero lo peor de todo es que empieza a inundar el interior del vehículo un extrañísimo y desagradable olor a cadáver, a putrefacción. Entonces, bueno, eso hace que todos entren en pánico, todos empiezan a gritar. De hecho, el hermano que va detrás, pues de hecho tiene que subir también la ventanilla porque esa sustancia negruzca está empezando a manchar todo lo que es la ventanilla por dentro y el techo del vehículo. Todos estaban en un ataque de pánico absoluto, no podían hacer nada, estaban flotando. Aquello pues Sin llega a mirar un poco por lo que sería la ventana y observa que aquello con forma ovoide está pegado al techo y está remolcándolos para arriba. De repente, cuando peor estaba aquello y cuando el olor sulfuroso estaba ya impregnando el ambiente de manera impresionante, de repente un sonido altísimo comienza a sonar, comienza a envolverles y esto vuelve completamente locos a los perros que se ponen a ladrar, que era ya lo que faltaba ya en toda la situación, y es que todos gritando y encima los perros se ponen nerviosísimos con aquel sonido extrañísimo como un silbido que empieza a tronar solamente el interior del vehículo. Entonces, en ese momento, los integrantes de la familia están desorientados, están mareados, comienzan a gritar, pero de repente empiezan a darse cuenta de que sus voces se oyen cada vez más bajas y más lentas, más lejanas y como a cámara lenta. Hablaban pensando pues estaban ellos pensando mientras que lo oían que prácticamente les faltaba muy poco para morir porque era como si el mundo se hubiese ralentizado dentro del vehículo y sus gritos se oían pues como vemos por ejemplo en las cámaras súper lentas, pues a una velocidad muy baja y cada vez más
un sonido más tenue de sus voces, y entonces, claro, están todos allí, están como además paralizados, no pueden ya gritar, de hecho, dejan todos de gritar, están totalmente impresionados ante lo que está ocurriendo. La luz empieza, de hecho, pues a hacerse más presente dentro de lo que son las proximidades de su vehículo, y entonces al poco tiempo de estar así, están 45 minutos viviendo ese infierno en donde todos están paralizados, algo estaba ocurriendo encima de ellos, algo estaba haciendo ese objeto pegado al techo de su vehículo, algo estaba ocurriendo en su entorno más cercano, el espacio y el tiempo estaba distorsionado. Y de repente, bueno, pues poco a poco, a los 45 minutos, parece que la parálisis y la cámara lenta comienza a mitigarse, a terminar. De hecho, empiezan a ver cómo el vehículo comienza a bajar poco a poco al terreno, a la carretera. Y bueno, pues ellos empiezan como a tranquilizarse un poco. De hecho, hay un momento en el que cuando ya están bajando, como que parece que el vehículo se cae, y entonces eso hace que, bueno, pues un neumático, bueno, pues se estalle, y para ellos explota, es como una explosión absolutamente impresionante. Y bueno, pues en ese momento coge Sin y dice ¡fuera todo el mundo del coche! Salen todos corriendo del vehículo, se meten detrás de unos matorrales y se quedan allí expectantes, observando cómo aquello seguía todavía pegado a lo que era el techo del vehículo. Bueno, en ese momento todos estaban intentando calmarse, estaban todos muy impresionados por lo que había pasado, por esa parálisis, por ese sonido a cámara lenta, y en ese momento, sin ellos saberlo, resulta que hay un conductor de camión que se llama Graham Henley, que presencia lo que es la escena completa desde 1,5 kilómetros, y es que este hombre estaba casi patidifuso, totalmente asustado ante lo que estaba viendo. Y bueno, pues en ese momento, a unos cientos de metros, puede observar cómo el objeto ovoide comienza a levantarse por encima del vehículo, y bueno, pues realmente luego pues se eleva y se pierde en el horizonte. Bueno, este hombre que estaba por delante del coche de los Knowles, bueno, pues tira hasta Mundravila, y entonces para, y bueno, en ese momento, bueno, pues quiere un poco observarlo, quizá de lejos y tal, y de repente observa un coche que viene, que son los Knowles, que viene en su dirección, y que se paran y que empiezan a contar, bueno, lo que nos ha pasado, hemos estado suspendidos en el aire con un objeto, se oía a cámara lenta todo, es que no te lo vas a poder creer. Y bueno, pues el hombre efectivamente confirma que lo ha visto desde lejos, y que bueno, pues de hecho comprueba cómo la sustancia negruzca estaba efectivamente en el interior del vehículo, y en lo que era pues también lo que era el techo del coche. Bueno, resulta que ya se intercambian los teléfonos, en el año 1988 no había teléfonos móviles, pero se intercambian los teléfonos de casa, y entonces los Knowles dicen, mira, lo que nos ha pasado no es normal, vámonos a la comisaría de policía de Ceduna para abrir parte de lo que nos ha ocurrido. Bueno, en la comisaría también pueden observar esa masa negruzca, casi de la textura de la silicona, adosada en el vehículo. Ahí termina todo y comienzan las pesquisas. Hay algunas fotografías de archivo que son fascinantes, en donde aparece ese neumático pinchado, que me parece una de las mejores fotos del fenómeno ovni de los años 80, desde luego, ¿no? Una fotografía mítica. Y bueno, pues resulta que diferentes investigadores comienzan a hacerles entrevistas a la familia Knowles, y entonces, bueno, pues de hecho Keith Basterfield, investigador del UFO Research South Australia, resulta que llega a comentar que es uno de los casos mejor documentados de la historia del fenómeno, al menos en Australia, por la presencia de pruebas físicas y de 4 testimonios de 4 personas diferentes que iban en el interior de aquel vehículo. Bueno, resulta que hubo programas especiales en donde, bueno, pues la televisión pública australiana llegaron a hacer, bueno, pues reportajes sobre análisis de laboratorio de aquella extraña sustancia, e incluso Richard Haynes de la NASA, el doctor Richard Haynes, llegó allí para interesarse sobre las muestras que se estaban tomando, pero finalmente, tras hacer sus diferentes pruebas de laboratorio, expuso a nivel público que las pruebas no eran concluyentes. Quizá un carpetazo para, bueno, pues
para cerrar este asunto. Un hombre que por otra parte había estudiado más de 3.000 incidentes desde la NASA, un auténtico experto oficial en el tema del fenómeno OVNI. Bueno, pues aquí tenemos este caso, una vez más tenemos los mismos elementos, coches, familias, una noche, un entorno que efectivamente es extraño por la presencia de esas antenas de radiofrecuencia, una alteración espaciotemporal en base a lo que pasa en el interior del vehículo y bueno, pues finalmente una persecución, una sustancia desconocida, un segundo testigo del que no se sabe absolutamente nada, un informe policial, un coche con una caravana que abandona la zona y bueno, pues si yo me tuviese que quedar con algún momento, ¿no? Sería ese instante de acercarse a algo desconocido en donde, bueno, pues la voz del sentido común, que es el hermano menor, dice, venga, que va a ser una nave espacial ni leches fritas. Pues no, efectivamente aquello pues les da un flashazo de luz como identificándoles y de hecho, bueno, pues ese momento de dar el giro a 180 grados, ese momento de pensar que ya te has librado de ello, pero ese sexto sentido que te dice que hay algo que está detrás de ti, que te está mirando, que te está observando, que está acechándote y bueno, pues finalmente ese momento en el que, vaya, pues parece que la luz está dando vueltas y finalmente se posa en el vehículo, empieza a remolcar para arriba, suena ese increíble sonido que vuelve locos a los perros, la madre abriendo la puerta y tocando, tendríamos que imaginarnos nosotros ese momento de tocar una sustancia aterciopelada prácticamente, pues muy suave, como si fuese un plasma, un gas líquido prácticamente, ¿no? Sí, una fusión entre gas y un líquido, un plasma, esa es la descripción de aquella señora. De repente mirarnos la mano y que aparezca completamente negra, decir al de atrás, sube ahora mismo la ventanilla, que se nos va a llenar el coche lleno de todo esto que está entrando. Y bueno, finalmente, luego el detalle impresionante de las voces a cámara lenta, una distorsión espaciotemporal que me parece lo más destacado de este increíble incidente Mundravila, que desde luego pues expone una vez más que el fenómeno OVNI no tiene ningún tipo de límites en su interacción con los seres humanos. Aquí os dejo este caso rarísimo desde luego, en donde no se conoce si los protagonistas vivieron lo que sería un tiempo perdido. Lo que sí que se sabe es que estuvieron 45 minutos suspendidos en el aire, según su testimonio, en donde ellos realmente no podían ni moverse y tampoco podían hablar, habida cuenta de que el espacio y el tiempo estaba distorsionado en el interior de aquel vehículo. Un caso impresionante que desde luego es uno de mis preferidos de la década de los 80 y que os acerco hoy con toda mi pasión, que ya sabéis que me encantan este tipo de casos y que espero que a vosotros también. Aquí os dejo un programa más con el fenómeno OVNI, con el surrealismo, con la motivación que podría subyacer a este increíble incidente y bueno, finalmente con vuestras opiniones, que son las más importantes y que vosotros podéis tener, pues vuestro criterio a la hora de evaluar qué pasó realmente aquella noche de 1988. Así que nada, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.